La mayoría de la gente no conoce la existencia de la primaria, tampoco conoce la existencia de las elecciones presidenciales del 2024, ni siquiera sabe, porque es que no se han convocado, entonces no se sabe cuándo son, pero hay una realidad. Le interesa a la coalición que ejerce el poder el disuadir el voto. Entonces, por eso las dificultades que hemos visto para que la gente se inscriba en el registro electoral. Si tú vives en Guasdualito, tienes que irte a una cabeza de estado. Si tú vives, no sé, en el Tigre, tienes que irte a Barcelona, con lo que eso implica. La no apertura del registro electoral en el extranjero, que además tiene unas reglas que exigen, por ejemplo, que tú tengas la residencia legal en el país y permanente en el país donde estás, cosa que no exige la Constitución, pero que casi está. Y finalmente el tema de que es verdad que la gente tiene una desesperanza aprendida porque los medios se dan a la tarea de difundir toda una serie de rumores, de desinformación, de noticias falsas, etcétera, etcétera, y crean esa matriz de que no vale la pena. Entonces hay efectivamente un porcentaje de personas que son hoy en día no creyentes de la democracia, no creyentes del voto, por ende hay que enamorar a esa gente. Ese es el trabajo nuestro. Por otro lado, le interesa a la coalición dominante que haya no solamente el menor número de participantes en las elecciones, sino el mayor número de contrincantes, porque eso llevaría matemáticamente a lo siguiente: si con un 15-18%, con una propensión marginal al aumento durante el tiempo de elecciones, puede ser 3 millones, 4 millones de votos. Si se baja la participación a menos del 40% o un poquito más del 40%, con esa cantidad ya tú logras la mayoría. Entonces tienes en qué es busca quién es el interesado en disuadir la participación. Nosotros lo que estamos es interesados en incentivar la participación, en enamorar a la gente con un proyecto posible de país y en lograr que se entienda que es con tu voto, con tu participación, que se puede lograr el cambio. El cambio. Y de cara a 2024, ¿cómo ve ese proceso de transición? ¿Cómo ve la participación del recientemente nombrado Consejo Nacional Electoral, la confianza del elector en el ente rector? Es que ya yo creo que las formas... ¿Tamara Adrián confía en el CNE? No, bueno, es que nunca hemos confiado en el CNE como ente rector porque no ha tenido independencia de ninguno de los partidos, por cierto, ni de un lado ni de otro. Por ende, a lo largo de la historia hemos visto un árbitro parcializado. Ahora, que sí tenemos la conciencia de que haciendo Contraloría Social, incentivando el voto y participando masivamente se puede lograr el cambio, eso es verdad. En consecuencia, esa es la nueva, no vamos a hablar de que sí, que si me gusta o no me gusta, que si tengo confianza o no tengo confianza, sino cómo lograr hacer la Contraloría Social, cómo lograr hacer esa labor ciudadana para que el voto valga y cómo hacer ese incentivo para que la gente participe masivamente. Tenemos participación de la audiencia a través de la red social X. Vamos a compartir con usted algunos de los comentarios, de las preguntas, para que responda de manera breve. Por favor, escribe el señor Oscar Sánchez. Buenos días. Excelente entrevista, positiva en todo momento, lo cual es raro ver en pseudo opositores que solo le hacen el juego al gobierno. ¿Qué piensa de esos opositores que todos los días hablan más mal de la oposición que del gobierno y de la corrupción? Le preguntan. Yo creo que están completamente errados porque Venezuela está por delante. Las coaliciones necesarias para lograr que nos pongamos de acuerdo en esa transición con todos los factores son necesarios. Por ende, estamos en un proceso de lograr ese cambio, pero con tu participación, con mi participación y con la participación de todo el mundo. El Margariteño escribe: buenos días, está claro que el gobierno le teme a la persona, no a partidos. Solo ataca a una persona porque tiene arrastre popular y ellos no tienen gente. ¿Cómo podemos luchar contra los poderes dominados por el régimen?, pregunta el Margariteño. Bueno, ya lo he dicho, la única manera es crear una coalición muy fuerte, donde no haya sino un solo candidato,
desde el punto de vista de las fuerzas que se oponen a la coalición dominante en el poder actualmente, y eso es una labor de todas y de todos. Si no se logra, la responsabilidad será de aquellos que se han opuesto o que han impedido ese proceso. Escribe a esta hora Bolívar Divisa. En caso de ganar un inhabilitado, ¿usted apoyaría, quiero decir, ir con un outsider? Es necesario un orden de sucesión, no es un outsider, es una de las personas que ha participado en la primaria y el orden de sucesión es ese que tiene que ser determinado. En este momento en la primaria hay 3 personas que están inhabilitados, que son la persona María Corina Machado, está Freddy Superlano, que por cierto lo inhabilitaron después de que ganó la elección en Barinas, y finalmente tenemos a Enrique Capriles. Pero los demás no estamos inhabilitados, así tenemos que lograr ese cambio en paz, en libertad, en democracia y en coalición. Francisco José Gómez, saludos desde San Felipe. En supuesto que suspendan las primarias por vía judicial, ¿cuál sería el mejor método para elegir al candidato de la oposición democrática? La primaria es por ahora el mejor método, pero si no se logra porque no le interesa a la coalición dominante que se lleve a cabo el proceso de primaria, hay que lograr ese acuerdo necesario, y ese acuerdo tiene que ser muy amplio, no puede ser de una pequeña cúpula, no puede ser de un pequeño número de partidos, tiene que ser realmente un acuerdo que genere esa unidad para el 2024 y eventualmente para el 2025. Señor Adrián, el proceso de transición en un eventual cambio de gobierno, a su juicio, ¿cómo debería realizarse? Hay quienes dicen que debería ser una transición con amnistía, muy lejos del revanchismo, del radicalismo, de la venganza. ¿Cómo a su juicio debería ser ese proceso? Mira, acabas de decir 3 palabras, revanchismo, acabas de hablar de venganza. Nada de eso es justicia. Una cosa es justicia transicional a violadores de derechos humanos, a personas que han asesinado, y otra cosa es el revanchismo. En transición no es posible ese revanchismo porque entramos en el mismo círculo y en 10 años estaremos en el mismo punto. Por ende, tenemos que tomar el ejemplo de aquellos países que han hecho una transición amplia hacia el sistema democrático pleno, por ejemplo, lo que pasó en España, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Alemania después de la caída del muro de Berlín, donde todos los factores que sean democráticos tienen que intervenir para lograr ese bien mayor que es el futuro de Venezuela para ti, para tus hijos, para tus nietos, para que este país sea un país próspero y no el país que tenemos en este momento donde no vemos oportunidades. Ahora bien, de aquí a los próximos 34 días, ¿qué se espera de Tamara Adrián? ¿Qué va a hacer? ¿La vamos a ver en la calle, en ese proceso de campaña que, según me decía tras cámara, no está recorriendo el país como quisiera? No estoy recorriendo el país como quisiera, efectivamente, por falta de dinero. Cualquier actividad de este tipo necesita de grandes cantidades para poder desplazarse, que yo no tengo en este momento. Si alguien quiere apoyar, bienvenido. Pero es necesario, sin embargo, hacer el casa por casa, hacer las reuniones que estoy haciendo con grupos de vecinos, hacerme las reuniones en las zonas cercanas a Caracas, es decir, estoy yendo bastante al estado Miranda, bueno, Caracas ya es parte también Miranda, pero digo, a lo que no forma parte de Caracas, a Aragua, Carabobo, a el estado Anzoátegui, es decir, estamos haciendo donde se puede llegar en este momento, quizás tenemos que ir a Anzoátegui y Monagas también en las próximas semanas, y reuniéndonos con aquellas personas con quien no se está reuniendo la gente, con los indígenas, con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, dándole un plan sobre restitución de las pensiones y el monto de las pensiones, porque hay que decirlo responsablemente, el problema es que las pensiones no deben ser parte de la carga del Estado, sino que deben ser financiadas a través del Fondo Intergeneracional, del Fondo de Corresponsabilidad Intergeneracional. Pero ese fondo desapareció y en consecuencia las pensiones hoy en día son una carga del Estado y es por eso que generan esa potencial inflación y es por eso por lo cual no se puede aumentar
la carga de las 5.400.000 jubilaciones y pensiones que existen en Venezuela. Entonces hay un plan que hemos diseñado con la finalidad de restablecer el fondo de pensiones y jubilaciones en un horizonte que va dependiendo de la modalidad de que se trate, que hay una modalidad individual y una modalidad colectiva, en 2 años y en 5 años dependiendo de las circunstancias. Pero hay que ser responsable. No se puede decir, vamos a aumentar si no hay el dinero, porque eso generaría la inflación. Y el dinero no está porque el dinero se desapareció. ¿La transición puede hacerse con impunidad? No, acabo de hablar de justicia transicional. Lo que sí debe hacerse sin venganza. La venganza lo que va a generar es ese proceso de nuevo de revanchismo. Y nosotros estamos donde estamos porque un grupo gobernó por un grupo y dejó otros afuera, y otro grupo gobernó con un grupo y dejó otros afuera. Si volvemos al mismo círculo, nunca lograremos el desarrollo efectivo del país. Por ende, tenemos que hacer ese esfuerzo de... Mi mamá decía algo cuando uno se peleaba, vamos a amarrarlos por la barriga con barriga. Bueno, eso es lo que necesitamos, barriga con barriga. Gracias, señora Tamara Adrián, candidata a las elecciones primarias de la oposición o de un sector de la oposición venezolana, por habernos acompañado esta mañana en Primera Página. No, muchísimas gracias y de nuevo un gran saludo y en mi caso abajo y a la derecha. Nos corresponde hacer la pausa de Primera Página, el regreso más.